Nos toca la lección número 9 y voy a intentar explicarles cómo ingresar a la, a la página para que puedan dar el examen. La verdad es que antes el hermano que está encargado de eso enviaba un video tutorial al grupo, a cada uno de los alumnos, y con eso se guiaban. Entonces ahora a veces algunos hermanos no entendían. Entonces voy a hacerlo yo, voy a intentar hacerlo yo después de que me han explicado también cómo es que debo de explicarles a ustedes para que ingresen. Así que espero no fallar y explicarles bien para que no tengan complicaciones, ¿ya? Así que voy a tomarme los últimos 20 minutos o 15 minutos para explicarles, por si ustedes tienen alguna pregunta de pronto, ¿ya? Pero bueno, vamos a empezar entonces ya, para no llevarnos mucho tiempo, para no extendernos mucho y poder cumplir con cada una de las láminas que tenemos programadas para el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de la teología de la transformación y seguiremos revisando eh, algunos, algunos pensamientos equivocados que tienen las personas a las cuales nosotros les aconsejamos. Recuerden que el curso tiene, digamos, que la intención de que nosotros podamos ayudar a las personas que se acercan, pero también conocerlas, ¿no? También conocerlas, o sea, conocer cuáles son las cosas con las cuales ellos llegan, cuáles son muchas veces las excusas con las que ellos llegan y cómo ellos muchas veces tratan de manipular dentro de la consejería. Y esas cosas nosotros tenemos que conocerlas para poder lidiar con eso cuando se dé el caso, pero también poder ayudarles a que ellos puedan rendirse ante la obra de Cristo. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de la teología de la transformación y veremos algunas cosas que desde mi punto de vista son relevantes para seguir comprendiendo cómo es que las personas muestran necesidad, pero que a la vez están confundidos con algunas cosas que ellos creen que, que no están mal, que no están mal, y no se dan cuenta hasta que nosotros le hacemos ver que de pronto la aptitud que tienen o la conducta que tienen no es la correcta. Entonces vamos a empezar eh, mirando la segunda parte de lo que estábamos viendo la clase pasada. Y vamos a continuar viendo algunos pensamientos equivocados respecto a la consejería, sobre todo el caso de los aconsejados, ¿no? El caso de ellos que llegan con un pensamiento equivocado. Y casi siempre se da ese caso, ¿no? De que llegan pensando muchas veces que tienen la razón sobre un tema y de pronto están equivocados. O llegan culpando a alguien cuando ellos son los culpables. Entonces vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy. Y no sé si ustedes ahora están tomando nota, pero o ya puedo pasar a la siguiente lámina. Me agrada mucho a mí el tema de que ustedes, cuando los veo a ustedes, bueno, sobre todo este grupo que le gusta tomar nota, es muy bueno eso, porque a veces cuando nosotros capturamos la pantalla y puede pasar cualquier cosa con el celular, ¿no? O con la computadora, cualquier virus, cualquier cosa puede pasar, pero el cuaderno, el, el, la nota de apuntes está allí, ¿no? Y uno la puede hacer perdurar por muchos años. Así que veamos algunos pensamientos equivocados que traen las personas a la consejería. Eh, y una de las cosas, y creo que esto se da muy a menudo, lo vemos nosotros, lo vemos no solamente con las personas a las cuales aconsejamos, sino podemos ver a las personas, las podemos ver casi siempre, las vemos con esa actitud, ¿no? El hecho de que le dan mucho énfasis, mucho paso al tema de los sentimientos, más que a vivir por las órdenes que Dios da en su palabra. Vemos muchos cristianos con esta actitud de
obedecer sus pensamientos, de obedecer sus emociones, sus sentimientos, o la experiencia que ellos tienen, la experiencia que ellos traen sobre cualquier tema, o la experiencia que adquieren de cualquier persona. Entonces, hay una lucha muchas veces entre lo que él piensa y lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos que ayudarle a que él obedezca lo que la Biblia dice, no lo que sus sentimientos dicen. Y yo creo que hay algo que nosotros debemos transmitir siempre, es que nosotros, los cristianos, nos guiamos por convicciones, no por emociones. Y que lo que nosotros tenemos que tener es discernimiento frente a las circunstancias que nos toca vivir y pensar siempre en qué dice la Biblia en cuanto a mi problema, no, no cómo le fue a la otra persona con un problema similar o la experiencia que tuve con algún problema similar cuando yo no era cristiano. Entonces es un tema y es un tema que ocurre mucho dentro de la iglesia, ocurre mucho con los hermanos en la iglesia, y es que están mucho énfasis, le dan mucho énfasis al tema de los sentimientos, de la experiencia, de las emociones, de lo que ellos piensan, de lo que ellos traen, y tenemos que ayudarles a que ellos vivan obedeciendo los mandamientos, lo que dice la Biblia, los mandatos, los imperativos que hay en la Biblia, a que confíen en la palabra de Dios. Es un punto, no sé si aquí tienen algo que decir o algo que preguntar, porque de pronto avanzamos y se les va la pregunta. No sé si aquí tienen alguna pregunta o algo que decir al respecto, y si no, continuamos con la clase. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, y si no, continuamos. Y bien, Todo eso, entendido. y esto respalda un poco el hecho de lo que estoy hablando, ¿no? Que algunos parecen creer que es una transgresión mayor desobedecer sus sentimientos que obedecer a Dios. O sea, para ellos es más importante obedecer sus sentimientos que obedecer a Dios. Y hoy un hermano me compartía un audio más o menos de lo que justo estaba hablando ahora, ¿no? De una persona que le escribía y le decía, no, yo en particular, Dios trata conmigo así. Dios trata conmigo así, Dios trata conmigo a través de esta, de, esta, de esta forma, y yo después que yo tengo estas percepciones, estos sentimientos, después que yo tengo estas visiones y esto, yo voy y lo corroboro y veo que sí, que Dios está tratando conmigo de esta forma particular. Entonces, pasa mucho eso, pero quizás eso lo podemos ver en un ámbito más carismático, el tema de que alguien pueda tener una visión, ¿no? Y eso. Pero, ¿qué pasa con el tema de los hermanos que asisten a una iglesia de sana doctrina? Muchas veces no llegan a ese nivel, no llegan a ese nivel, pero sí están dándole cabida, no a lo que dice la Biblia, sino a lo que ellos creen que su corazón les manda a hacer o a sus emociones le manda a hacer. Y es un tema, eh, es un tema perjudicial, porque muchas veces, como dice la última parte del fragmento que vemos aquí, hacen de esas emociones un Dios y empiezan a obedecer más a esas emociones que a lo que la escritura propiamente dice sobre el tema en particular o lo que ellos están viviendo. Es nuestro trabajo entonces y es nuestra labor, nuestra misión, nuestra obligación de que nosotros le ayudemos a esta persona a quitarse eso de la cabeza, ayudarle a que empiece a obedecer la Biblia y que no tenga ese pensamiento equivocado, una teología equivocada, una forma equivocada de vivir la vida cristiana. La vida cristiana no está fundamentada, no tiene su base en las emociones, sino en las convicciones, en lo que la Biblia dice acerca de nuestro diario vivir. Y nosotros tenemos que ayudarle a que la persona no piense desde ese punto de vista. Muy bien.
Bien, así que debemos entonces ayudarle a las personas a que entiendan que deben obedecer a Cristo, ¿no? Y no obedecer sus sentimientos, sus emociones, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Engañoso es el corazón es perverso, es engañoso más que todas las cosas. Así que debemos ayudarle entonces a que nuestros hermanos obedezcan a Cristo, obedezcan la palabra y no obedezcan sus emociones. ¿Alguna pregunta aquí? Bien, ustedes entonces me indican. Pastor, disculpe, buenas noches, pastor. Quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué tanto hoy en día las iglesias carismáticas, bueno, he visto bastante que se basan, como usted dijo, en visiones o eh, a base de sentimientos, y la iglesia de sana doctrina es muy diferente. Ahora, las iglesias carismáticas tienen que ver bastante una mala interpretación de todo lo que ellos están haciendo con respecto a interpretar a lo que están viviendo ellos, en basarse en sus sentimientos, porque he visto bastante ese tema de las iglesias carismáticas. Enfocan bastante el tema de, bueno, pues el sentimiento, y eso es lo que he podido ver, no sé. Bueno, es una realidad eso, ¿no? Y digamos que en los últimos 30 años, 40 años se ha hecho mucho énfasis, sobre todo en esta parte, ¿no? De esta parte del mundo, Latinoamérica. Pero esto tuvo su auge por allá por finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que tuvo mucha fuerza el tema del movimiento carismático, pero tiene que ver obviamente con una mala interpretación, una incorrecta hermenéutica, ¿no? De los textos bíblicos de Primera de Corintios, de Hechos capítulo 2, entonces, pero, y sí, o sea, le dan hay mucho énfasis sobre ese tema de los sentimientos y estas personas que, bueno, lamentablemente le dan paso más a lo experimental que a lo que la Biblia dice, difícilmente acuden a una consejería. O sea, difícilmente estas personas acuden a que a un consejero bíblico les ayude, porque, a ver, hoy día el hermano me mandó toda la conversación en audio que tuvo con esta persona y él estaba hablando lo que la Biblia dice, y ella le dijo, ¿sabes qué? Nosotros ahí sí no voy a hacerle caso, voy a discrepar totalmente de usted porque a mí Dios me trata así. Dios con cada persona trata de manera diferente y a mí me trata así. Entonces, ese es el tema de que mucho énfasis a eso y aunque dicen de que para ellos la palabra de Dios es importante, eso o sea, desdice totalmente, ¿no? Porque si la palabra de Dios para ti es preeminente, entonces la palabra de Dios tiene que ser la fuente de primera mano para todos los asuntos de tu vida. Pero si tú dices que Dios te trata así, fuera de o sea, de una forma extra bíblica, entonces que estás equivocado, totalmente equivocado. Pastor, ¿qué tan cierto hay de que dicen que he escuchado ese término de que Dios trata a cada uno de diferente manera, y he escuchado también a hermanos de sana doctrina? No sé, ¿es cierto eso? ¿Dios trata de diferente manera a cada uno? ¿En qué sentido? Carismáticos cuando, ¿En qué sentido? con respecto a lo que usted dijo, que había hermanos por ejemplo, el caso del hermano que usted ha dicho que Dios trata así conmigo, ¿no? Y de acuerdo a él, Dios trata prácticamente, supuestamente Dios le trata así, o sea, Dios trata en su vida así prácticamente, pero no lo ve desde el punto de vista bíblico, la persona, en este caso, sino lo ve de otra manera, por lo que he podido entender eso.
Es que el tema es que si nosotros pensamos de que una persona tiene una visión, o no sé, o cualquier tipo de cosas extrabíblicas que aparentemente parecen tan espiritual, entonces que el hermano que va a su iglesia y confía en la Biblia va a sentirse mal y va a decir, ¿qué pasa conmigo? O sea, este hermano, ¿por qué tiene esas visiones y yo no las tengo? ¿Será que él es más espiritual que yo? ¿Por qué es Ajá. que Dios trata con él así y yo no? ¿Por qué yo no tengo estas experiencias y él sí tiene esas experiencias? O sea, es como que te empiezas a sentir como que Dios no te toma la importancia que le está tomando ese hermano. Y no es así. O sea, si hablamos en temas, en eso, frente a esos temas extrabíblicos, esa experiencia, esta persona está equivocada totalmente. Pero si hablamos del tema de que Dios nos va transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, Dios tiene una forma para llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, a mí puede ser diferente que a ti, porque Él puede ponerme en circunstancias que a ti de pronto no te pone, o viceversa, ¿no? O sea, eso es otra cosa, pero que tú tengas una experiencia sobrenatural y que yo no la tenga, yo digo, oye, pero ¿por qué, no? ¿Por qué, Señor? Le empiezo a decir, Señor, ¿por qué Él tiene esa experiencia sobrenatural y yo no tengo? ¿Será que yo estoy mal? No, Ujú. eso, ahí sí no, o sea, eso no, o sea, frente a eso, lo que las personas dicen de que Dios trata conmigo así, yo creo que están totalmente equivocados respecto a eso, ¿no? O sea, no Y he es, no es, escuchado que ellos se catalogan como las iglesias más espirituales por tener ese tipo de experiencias. O sea, eso es lo que he escuchado también. Este, y bueno, ahora con lo que usted me explica, bueno, prácticamente, netamente que tiene que ser basado en la palabra de Dios. Pastor, muchas gracias. muy bien, Eh, nada. Adelante, Pastor, hermano. Adelante, adelante. eh, Escúchate. sí, muy bueno la diapositiva que presentaste anteriormente acerca de vivir vivir por sentimiento versus vivir por mandamiento, ¿verdad? Hay personas que tal vez van a la iglesia para escuchar lo que ellos quieren, ¿verdad? Quieren que el mensaje que el pastor lleva, que sea algo que les gusta escuchar, o quizás van a la consejería para que les diga lo que les gusta escuchar, ¿verdad? Muchas veces, hace unas semanas yo di un mensaje a la iglesia en segunda de Crónicas, cuando Acab llama a 400 profetas y los 400 profetas dice que va a tener victoria. Y había otro profeta este, que le profetizaba mal, ¿verdad? Porque decía que iba a ser derrotado, pero ese profeta era verdaderamente profeta de Dios. Y Acab, si nosotros vemos, Acab vivía muy mal. De hecho, Acab murió en batalla, ¿verdad? Y muchas personas llegan a la iglesia o llegan a la consejería esperando que no los ofendan, en el sentido de que no les muestren con la palabra de Dios tal vez lo que ellos están mal. Eso es lo que hemos estado viendo clases anteriores, ¿verdad? Que la consejería busca matar el yo, ¿verdad? Pero la psicología busca fortalecer el yo, o sea, que más bien que yo me sienta mejor, ¿verdad? Después de haber salido, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me pasó. En esta semana que pasó, pastor, un hermano se fue enojado conmigo porque yo le prediqué algo, yo no sabía, digamos, de hecho yo no le prediqué a él, yo prediqué en general, pero él me dijo, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta de qué? ¿Verdad? Usted sabía algo, ¿no? En serio, yo no sabía nada, ¿verdad? Y se fue enojado, ¿verdad? Porque prediqué algo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, y así hay personas que ojalá que les diga lo que les gusta escuchar, ¿verdad? Pero no lo que necesitan escuchar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Para que nosotros seamos transformados, tenemos que ser limpiados, ¿verdad? De nuestra inmundicia, de nuestra suciedad, para poder ser semejantes a Cristo Jesús. Amén, pastor. Y esa es una realidad que se vive, ¿no? En la iglesia. Entonces, eh, nosotros, yo creo que le decía en unas clases anteriores, nosotros estamos para decir la verdad.
y ayudar a la gente a que conozca esa verdad. Y la verdad o sea, no la podemos poner nosotros la verdad, o sea, ponerla eh, allí como que si uno quiere la toma o si no la toma. O sea, uno tiene que decir lo que la Biblia dice, aunque pase un caso como este, ¿no? Del hermano, que alguien se puede ofender o se puede molestar. De hecho, yo veía, la vez pasada leía una meditación de Adrian Royer que decía, bueno, el mundo se pasa ofendiendo a Dios. O sea, ¿por qué nosotros no le podemos decir la verdad aunque se ofendan? ¿No? Si ellos se la pasan ofendiendo a Dios. Bueno, número 2, la oración, la lectura bíblica o meditar en la cruz de Cristo son por sí mismas la solución bíblica al pecado. Y sabemos que eso es verdad. Decimos amén a eso. Decimos amén a eso, ¿no? Que la oración, el estudio de la Escritura, meditar en la obra de la cruz, son soluciones bíblicas al pecado, ¿correcto? O sea, en la medida que yo estoy en comunión con Dios, en la medida que yo estoy estudiando las Escrituras, yo, en primer lugar, voy entendiendo mi condición de pecador. Mi condición de pecador. Y cuando yo entiendo mi condición de pecador, yo entonces veo mi necesidad urgente por Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos lograr en la consejería, que la gente mire su pecado, mire su condición de pecador, aterrarlos con el Evangelio y que ellos estén aterrados de su condición en la que viven y quieran correr a buscar a Cristo. Entonces, cuando la oración, la lectura, la meditación nos ayudan a nosotros a que cada día nosotros podamos seguir siendo transformados y llevados a la imagen de Cristo. Ese es el punto número 2. Y, ¿sí? ¿Quieres que retroceda? ¿No habías tomado nota? Sí, pastor, un favor. Un Sí, segundo. sí, claro que sí. Claro que sí. Ya, pastor, gracias. Bien. Continuamos entonces. ¿Alguien entró ahora? Último. Sí. Nuestra hermana Claudia. Bien, y esto es importante, o sea, entendemos nosotros que la oración es importante, que la meditación de la escritura es importante, entendemos eso, pero nos preguntamos muchas veces que hay personas que dicen, pastor, pero yo estoy orando y sigo cayendo en pecado. Yo estoy meditando en la escritura, pero sigo cayendo en pecado. Y el punto radica en esto, ¿no? Que nosotros tenemos que mirar, ver si es que esta persona está haciendo esto, ¿no? Y aquí voy a hacer una corrección. Aquí debe ser despojarse. Ustedes la hacen en su cuaderno. No lo voy a poder borrar ahorita aquí. Bueno, pero aquí es despojarse, revestirse. Y es el tema de que eso es lo que nosotros hacemos diariamente, lo que la Escritura dice, ¿no? Que nosotros debemos hacer. Entonces, la oración, la meditación en la cruz de Cristo, el estudio bíblico van de la mano con que cada día yo me despojo de mis pecados y me revisto de Cristo. Entonces, si solamente nos quedamos con la primera parte, con las 3 primeras cosas, y no ponemos énfasis en despojarnos y revestirnos de Cristo, mucha gente por eso cuando llega a la consejería se ve frustrada. Se ve frustrada y dice, o sea, a mí no me resulta esto. A mí no me resulta esto.
Y no les resulta porque no han tomado conciencia de eso, de que debemos diariamente nosotros despojarnos y revestirnos cada día de Cristo. Revestirnos de piedad cada día de nuestras vidas, de vestirnos cada día en hacer todo lo que tenga que ver con nuestra santidad, lo que contribuye con nuestra santidad. Yo siempre le preguntaba el otro día a un muchacho que está en las drogas, y él me decía, yo estoy leyendo mi Biblia, pastor. Todos los días la leo. ¿Y tienes deseo de drogarte? Sí, sí tengo deseo. Bueno, los deseos van a estar ahí, porque es reciente, ¿no? Tienes poco tiempo que estás en este proceso. Pasó un tiempo y me dice que había caído. Entonces yo le dije, te quiero hacer una pregunta. ¿Hiciste lo que te dije? ¿Qué? Me preguntó. Tú me contaste que tienes amigos que te llaman todos los días y que te llaman siempre para encontrarse y, bueno, drogarse. ¿Has cambiado tu número de teléfono? No, me dice. ¿Les contestas? Sí. ¿Cerraste tus redes sociales? No. ¿Sigues en contacto con estas personas? Sí. Entonces, si por un lado tú lees tu Biblia y estás orando, pero tú no te alejas de ellos y ese tiempo que se los das a ellos para estar en medio de la tentación, tú no lo ocupas en hacer otra cosa que contribuya a tu piedad, a tu santidad, difícilmente vas a salir. O sea, tú no eres tan fuerte como para estar en medio de estas personas y no caer de nuevo. Y no solamente radica en eso, en que tú leas tu Biblia. O sea, está bien, hay que leer la Biblia, hay que meditar, hay que orar, pero hay que dar otros pasos que nos ayuden a afirmarnos, más aún cuando una persona está en medio de vicios o de cualquier otro pecado que lo atrae a él a desagradar a Dios. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando aconsejamos, que a veces pensamos que es suficiente con eso, ¿no? Y le mandamos, seguramente hermano, tienes que orar más, le decimos. No, pero ya estoy orando. No, un poco más, ora más. De pronto no es suficiente la oración, por eso es que no estás cambiando. Entonces, que tenemos que ayudarles a que, ¿qué estás haciendo? Bueno, involúcrate acá, en esto. Involúcrate en situaciones que te ayuden a salir de eso y que te afirmen en el Señor y que te ayuden a ser más piadosos, que te ayuden a tener conductas piadosas. Eso es importante para poder ayudar a quienes están en cualquier otra situación. Efesios 4:22 corrobora un poco lo que estaba hablando de despojarse y revestirse en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Preguntas? Si hay alguna pregunta, pueden ahora mismo tomar el micrófono. Pastor, sí, yo me acuerdo una ilustración o fue una anécdota que yo he escuchado de un hombre que era adicto al tabaco, pero lo había dejado como hace 2 años, ¿verdad? Hace 2 años que no fumaba, ¿verdad? Y resulta ser de que su esposa, mientras estaba buscando en el closet, vio guardadas una cajetilla de cigarros, ¿verdad? Y le preguntó a su esposo, ¿qué hace esta cajetilla aquí? Y él dijo, es por si acaso. ¿Por si acaso qué? Vuelves a caer, ¿verdad? Entonces, mientras siga guardando eso, va a ser tentado en algún momento de volver a caer, ¿verdad? Y un predicador decía, ¿qué hacemos nosotros con la basura de nuestra casa? ¿Verdad? Digamos, la basura que tiramos todos los días, no la guardamos en el closet, ¿verdad? La tiramos porque ya no nos sirve, ¿verdad? Y muchas veces esas cosas que nos impiden a nosotros purificarnos, santificarnos, eso son basura, ¿verdad? No podemos guardar esas cosas, ¿verdad?
Si algo de mi vida pasada o mi vida vieja, ¿verdad? O hay algo que yo sé que es mundano, yo no lo puedo guardar, ¿verdad? Este, y si nos costó mucha plata comprar eso, que quizás sea de tropiezo, pero si nos es tropiezo para la obra de Dios, mejor tirarlo, ¿verdad? Porque nosotros no podremos avanzar a ser más a la imagen de Cristo si seguimos guardando basura, ¿verdad? En nuestra casa o en este caso, en nuestro corazón. Amén, pastor. Sí, es una buena ilustración y creo que afirma eso porque hay personas que creen que, o sea, tienen el pensamiento equivocado de que ellos no tienen que hacer nada, de que solo tienen que leer su Biblia y que solamente tienen que dedicar 10 o 15 minutos, media hora a la oración diariamente y no tienen que hacer nada más. Y que, no sé, como que por arte de magia todo va a cambiar. Y no es así, no es así, no es así. O sea, nosotros eh, tenemos un trabajo que hacer. Y ese trabajo que hacer tiene que ver con justamente lo que nos dice el hermano Frank y lo que yo le ponía como ejemplo de este joven, ¿no? De que no hace nada, o sea, él solamente cree que es leer, va a llegar un momento en que va a decir, ya me cansé de leer, no pasa nada en mi vida. Porque de pronto por ahí le dijimos, solamente lee tu Biblia, mantente en lectura y oración y verás. O sea, no, sí, hay que hacer eso. Hay que entender lo que la Biblia dice, lo que nos enseña, sacar los principios para nuestras vidas, obedecer la Biblia, pero también no podemos seguir en medio de la inmundicia. No podemos seguir ahí. Tenemos que salir de allí, procurar salir de allí, porque si ahí está la tentación, en cualquier momento vamos a resbalar esa tentación, porque a una persona que está metida en la droga, el cuerpo le llama. O sea, el cuerpo le llama a eso, a querer eso. Entonces, no es algo que uno sale de allí así, o sea, sino que hay un trabajo para salir de ahí. Y asimismo con cualquier otro pecado, con el pecado de la pornografía, con el pecado de, no sé, de alguien que tiene el tema del robo, ¿no? De robar, no sé, con todos estos pecados, o sea, es que no podemos solamente decir, yo leo mi Biblia, oro y ahí se acabó, o sea, solo va a pasar. Eso tiene que ir acompañado de nuestras acciones, tiene que ir acompañado de eso, ¿no? Con que nosotros estemos en los lugares correctos, nos acompañemos con las personas correctas y hagamos cosas correctas. Tiene que ver con eso. Y aquí está lo que les acabo de decir, ¿no? Si la persona a la que está ayudando siente como si el puente hacia el crecimiento espiritual no funciona, entonces probablemente no está implementando el patrón de cambio, despojarse, revestirse de Dios, ¿no? Eso puede ser el punto. Y ahí les doy unos segundos para que puedan ustedes tomar nota. Y pastor, sí, en una ocasión, en una predicación de Adrian Rogers, yo he escuchado que esa palabra transformación, cuando en Romanos 12, del 1 al 12, nos habla, dice, transformados por medio, ¿verdad? Esa palabra transformados, viene la palabra metamorfo, ¿verdad? Que también se traduce a metamorfosis, ¿verdad? Es cuando una oruga cambia a ser una mariposa, ¿verdad? La naturaleza interna de la oruga es una mariposa que sale a la luz, ¿verdad? En su transformación. La naturaleza interna de un creyente es Cristo. Hay que dejar de que Cristo, haga ese cambio en nosotros, ¿verdad? Que el Cristo interno salga, ¿verdad? Como el Cristo externo en nuestra vida reflejada. Amén, pastor. Sí, claro que sí. Es una explicación correcta de la palabra metamorfos, que es de ahí donde viene la palabra metamorfosis, que es la transformación que debe sufrir. Cuando miramos a 2 de Corintios y vemos que hemos sido
hechos una nueva creación, eso implica que si somos una nueva creación, eso implica que no pensamos igual. Eso implica que nuestros deseos no son los mismos. Eso implica que nuestras acciones no son las mismas. O sea, debemos nosotros, porque vamos a encontrarnos con personas que ni siquiera saben quizás si es que realmente son creyentes o no. Nos vamos a encontrar con personas que están en una situación pecaminosa en la iglesia y que van a ponernos en duda su cristianismo. Nos van a poner en duda su cristianismo. Y quizás va a llegar el momento en que le preguntemos si es que son creyentes o no son creyentes. Y nosotros necesitamos todas las herramientas necesarias para ayudarles a estas personas a entender lo que significa vivir la vida cristiana. Yo creo que mucha gente en la iglesia no sabe lo que significa vivir la vida cristiana. Mucha gente no sabe lo que significa vivir la vida cristiana. Mucha gente está solamente está confiando en que una vez aceptaron a Cristo, que alguna vez escucharon el Evangelio y que alguna vez hicieron una profesión de fe y basta. Con eso es suficiente. Porque mucha gente está confiando en esas cosas y después de eso vive como quiere. O sea, vive como quiere o como mejor puede, pero no tiene la Biblia como patrón de su vida. O sea, un país se rige por una constitución. Un país se rige por una constitución. Sus normas, sus reglas, sus leyes están allí. Para el cristiano es lo mismo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para obedecer a Dios, lo tenemos en la Biblia. Todo. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar únicamente y exclusivamente fijada en la Biblia. Solamente en la palabra de Dios. Y me temo que mucha gente, aunque dice creer en la suficiencia de la Escritura, me temo que mucha gente no cree en la suficiencia de la Escritura. Muchos cristianos no creen en la suficiencia de las Escrituras. Eso me temo yo cuando miro de pronto conductas que no van acorde a lo que la Biblia dice y que permanecen en esas conductas como un patrón de su vida. Y el tema, volviendo de nuevo al tema de la lámina, es que mucha gente, yo he escuchado jóvenes que dicen, yo estuve en la iglesia y no estoy en la iglesia más porque no me funcionó. O sea, la iglesia no me funcionó, Dios no me funcionó. Y prefieren abandonarlo todo, haber agotado todo y haber dejado todo, porque de pronto no pudieron más con el vicio que les agobia y retrocedieron. Y a veces una mala orientación de que hay que despojarse y revestirse de Dios no les ayudó a ellos a que puedan mirar su pecado, el pecado que los estaba agobiando, como algo que ellos también tienen que tratar. Ellos tienen que tratar directamente con eso. O sea, que cuando miramos nosotros el tema de la santificación, obviamente nosotros decimos, el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos está santificando día a día, pero nosotros decidimos dónde ir, nosotros decidimos con quién juntarnos, nosotros decidimos qué mirar. Nosotros tomamos la decisión de qué mirar, con quién juntarnos. Entonces, es como que en el plano real, es como que nosotros estamos colaborando con nuestra santificación en términos de nuestras decisiones. ¿Cómo es que nosotros decidimos hacer algo? O sea, que yo decido cada día tener una disciplina diaria en mi vida espiritual, de cuánto tiempo quiero pasar meditando en la Escritura y hacerlo todos los días, y cuánto tiempo quiero orar, y cuánto tiempo quiero estar meditando en Cristo. Estoy tomando decisiones sobre eso. Y creo que mucha gente no entiende el tema de que cada día hay que
hay que estar despojándose y revistiéndose día a día de Dios, porque el día que nos descuidamos de eso, corremos el riesgo de deslizarnos hacia cualquier tentación. Muy bien. Número 3, otra idea equivocada que tienen las personas, y es la teología del necesito. Necesito amor, necesito comprensión, necesito que me escuchen. Y usted me dice, pero pastor, necesitamos comprensión, necesitamos amor, necesitamos que nos escuchen. Sí, necesitamos amor, necesitamos que nos comprendan, necesitamos que nos escuchen, pero eso no puede ser un punto para desobedecer las escrituras. Y hay mucha gente que no está obedeciendo porque tiene como excusa o el pensamiento equivocado de que todo necesita antes de obedecer. Muy bien. Entonces, las personas a menudo describen erróneamente algo que desean fuertemente como una necesidad. Necesito el amor y la afirmación de mi esposo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Entonces, están fuertemente planteando eso, ¿no? Que necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan ser escuchados. Pero eso pasa a ser muchas veces, como le decía, una excusa para no obedecer la escritura, para no obedecer la escritura. Nosotros hay algo que tenemos que hacer siempre en la consejería. Cuando yo veo que alguien está ahí, que habla y dice, yo necesito esto, lo que pasa es que no me entiende, lo que pasa es que estoy incomprendido, lo que pasa es que es culpable ella porque yo trato de hacer, yo le digo, a ver un momento, ¿y tú? O sea, ¿tú no tienes nada? Entonces, si tú no tienes nada, ¿qué haces aquí en la tierra antes de estar en el cielo? ¿No tienes nada? Solamente te faltan las alitas. No tienes nada, le digo yo. O sea, y no, es que lo que pasa es que siempre tratando de desviar su pecado hacia otro rumbo o hacia el lado, ¿no? Siempre. Bien, ¿pasamos a la otra lámina o están tomando nota? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede continuar, pastor. Ninguna. Vamos a continuar. Mientras que no está mal que una esposa desee el amor de su esposo, no debería interpretar su bondad y afirmación como un prerequisito para su obediencia. O sea, no puede ser eso un requisito para obedecer. Es que, ¿sabes qué, pastor? No, yo quisiera leer mi Biblia. Yo quisiera obedecer, pero ¿sabes qué? Que no me siento comprendido o no me siento comprendida. Yo quisiera, yo sí escucho al pastor y sé que lo que está diciendo es verdad, pero ¿cómo puedo obedecer si es que él no me escucha? Si él no me entiende. Entonces no puede ser un prerequisito yo necesito para obedecer lo que la Biblia dice. Te vas a encontrar con mucha gente que dice eso, con mucha gente que tiene esa excusa, o yo no voy a la iglesia porque lo que pasa es que mi esposo o mi esposa no quiere ir conmigo. Entonces, siempre como que hay obstáculos, pero que tienen que ver necesariamente con lo que esta persona necesita o lo que esta persona requiere o demanda para poder obedecer. No es eso. Eso no es verdad. A eso le ponemos un freno inmediatamente y le decimos, estás equivocado. O sea, tu esposa no te tiene que escuchar, no te tiene que comprender para que tú obedezcas lo que la Biblia dice. No es así. ¿Sí? Eso de plano lo cortamos cuando escuchamos eso. Siguiente lámina.
Bueno, y eso es lo que más se da, ¿no? La mentalidad de víctima, ¿no? Así que uno, uno ve eso a menudo, ¿no? De la persona victimizarse y generalmente es para no ser descubierto, ¿no? Para no ser descubierto en su pecado, en su maldad, o no reconocerlo, no reconocerlo. Así que siempre mejor cabe en estos casos el papel de victimizarse delante del pastor, ¿no? O delante del hermano que está escuchando su explicación de su problema o cualquier cosa que tenga que ver con el problema. Entonces, es mejor siempre poner cara de víctima y también hablar como víctima. Eh, no sé si ustedes han visto así, pero yo me he topado con mucha gente que pone la cara de víctima de que llega o desde que yo entro, llego a un lugar donde de pronto me invitan para ver algún tema en la consejería, pasa eso, muchas veces. Ah, Pastor, y yo creo que cada uno de los puntos que ha dado, creo que se ven personas que no son convertidas o que no han creído en Jesús, porque sí, he conocido igual a muchas personas así, que viven por sus sentimientos y que prácticamente viven creyendo que necesitan o merecen ser felices y viven en esta mentalidad de víctima, pero por lo regular creo que son personas, eh, bueno, he conocido también o me ha tocado últimamente igual darme cuenta de que no todas las personas que van a la iglesia han nacido verdaderamente, entonces sí es bien difícil. Creo. Me imagino que es más difícil para usted como pastor que ya tiene mucho tiempo. Bueno, es más fácil reconocer pues en ese aspecto porque ya tiene mucho tiempo igual en, en el eh, Evangelio. fíjate que eh, me ha tocado escuchar a muchas personas en la iglesia así. Recuerdo que en mis inicios, cuando empecé hace muchos años en el Evangelio, acompañaba a mi pastor para que aconseje, yo iba como, digamos, como testigo nomás, y escuchaba a muchos hermanos. Con todo esto que estamos viendo ahora, uno se encuentra con estas situaciones. Y ya como pastor, también he escuchado muchos de estos casos, que, como dice Geraldine, uno dice, oye, pero esto lo tiene la gente del mundo, y de pronto lo ves dentro de la iglesia, ves que personas tienen estas conductas también dentro de la iglesia. Bueno, entonces uno de los puntos de inflexión más álgido en la consejería es cuando una persona culpa a otro. ¿Qué haces cuando alguien, no, el pastor es el culpable? Él es el culpable de todas mis desgracias, él es. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ahora lo miro a él como culpable y le digo, ¿y qué pasa? Entonces es como que uno se pone como consejero en una situación complicada, ¿no? Cuando ocurre esto, cuando una persona está culpando a la otra. Y yo siempre les digo a las personas que cuando tengo esta oportunidad las escucho, y cuando veo que mucho está inclinando la balanza, acusando, y digo, a ver, párate un momento ahí. Nosotros, como consejeros, tenemos que llevar las riendas de la consejería, le llevamos nosotros, no lo llevan los aconsejados. Así que, a ver, párate un momento. ¿Cómo es que, si se trata de un matrimonio, cómo es que tú culpas a esta persona, a él, a tu esposo? Es que, es que él vive solo. ¿Con quién vive? Vive contigo. Entonces, no puede ser que él no más sea culpable, porque vas a encontrar muchas veces, si se trata de un matrimonio, que el esposo casi siempre, o no siempre, pero muchas veces,
está escuchando que está siendo bombardeado por, eh, por acusaciones y él va a decir, no, yo no voy a decir nada y me voy a callar y no la voy a culpar, no voy a decir nada. Y después me ha tocado que me dice, pastor, yo tenía muchas cosas que decir, pero no quise decir por no hacerla sentir mal ahí delante de usted. Entonces, yo digo, pero ¿cómo? O sea, esa era la oportunidad, porque tenemos que conversar y conocer cuál es el tema y el problema. No, es que no le quise hacer quedar mal, así que preferí dejar nomás que acuse, y preferí no decir nada. Pero yo le digo, si tú haces eso, volvemos al problema. O sea, vamos, va a hacerse cíclico, o sea, un tiempo después, de nuevo va a volver el problema. O sea, necesitamos conocer todo lo que pasa necesitamos conocer. Así que es nuestro trabajo aquí ayudar a que ellos reconozcan su pecado. Es nuestro trabajo ayudar a que ellos asuman la responsabilidad de sus pensamientos, de sus acciones, de sus pecados. El Señor nos va a guiar, porque no todo tampoco es un patrón que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Y que nosotros tenemos un patrón de lo que estudiamos en la consejería, tampoco es así, sino que el Señor nos va guiando también, nos va guiando, Él en todo momento tiene que guiarnos a preguntar, a ayudar a las personas, y el Señor nos va ayudando a que cómo estas personas pueden llegar a reconocer su pecado, su maldad. Cuando nosotros le presentamos el Evangelio, le hacemos ver que lo que él está diciendo, lo que está viviendo, no es la forma correcta, no es lo que dice el Evangelio. Y tenemos que llevarlos a la Biblia y mostrarle claramente que el problema es lo que hay dentro, es lo que hay dentro del corazón, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ayudarles desde la Biblia a decirle, tú eres culpable por tu naturaleza. O sea, tú eres culpable, no puedes culpar a nadie de tu pecado. O sea, yo no puedo culpar a nadie, yo no puedo culpar a mi esposa, no puedo culpar a mis hijos, yo no puedo culpar a Dios por mi pecado. O sea, yo soy responsable de mi pecado. La Biblia me responsabiliza a mí. O sea, no puedo andar culpando que yo no hago tal cosa porque mi esposa no hace algo en mi beneficio, que yo no leo la Biblia porque mi esposa no me da tiempo, que yo no hago tal cosa porque, o sea, yo soy responsable. Dios me va a responsabilizar a mí de mi pecado. Y debo de entender eso. Y las personas a las que aconsejamos deben de entender eso, que son responsables, que sí hay circunstancias que pueden llevar a una u otra cosa, pero finalmente la Biblia me responsabiliza a mí por mi pecado. A mí me responsabiliza. Yo soy responsable. Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros. ¿Preguntas? Buenas noches. En el tema de la mentalidad de víctima, sí me he encontrado con hermanos que caen en la conmiseración y a través de esa conmiseración se vuelven muy a menudo y desde el punto de vista en que yo lo veo, 100% manipuladoras. Personas que son manipuladoras que a través de esa misma conmiseración de pedir a todo el mundo ayuda y, y de ir de persona a persona eh, contando sus problemas, contando todo lo mal que les va en la vida, culpando a los demás, lo único que quieren es llamar la atención. Y en ese momento de atención en donde culpan a los demás, si bien es cierto que hay una absoluta negación porque no se hacen responsables de sus acciones. Entonces todo
lo malo que les pasa lo achacan y culpan a Dios en primer lugar, y si no encuentran una salida ahí, empiezan a culpar a los demás, a sus familias, a sus jefes en el trabajo, a sus compañeros en la congregación, todo esto. Entonces, sí es algo, desde mi punto de vista, sí, un poco grave, porque ese tipo de personas que tienen mentalidad de víctima son en la mayoría de las veces manipuladoras y se vuelven manipuladoras. Gracias. Sí, sí, es verdad. Generalmente las personas que son víctimas manipulan. Y creo que cuando uno lo ve más profundamente y más seriamente, sin llegar a que suene como tan exagerado como algunos pueden escucharlo, creo que una persona que llega a tener el patrón de su vida como una persona manipuladora, una persona que es víctima, puede llegar al tema de renegar contra Dios, terminar maldiciendo a Dios. O sea, a ese punto se puede llegar. Puede sonar muy exagerado, pero a ese punto se puede llegar cuando una persona solamente vive en el plano de víctima sin reconocer su maldad, sin reconocer su pecado, sin reconocer que es pecador. O sea, ¿por qué tenemos nosotros las personas que maldicen a Dios? ¿Por qué tenemos personas que, a ver, Apocalipsis nos habla claramente, ¿no? Que el día que el Señor aparece, hay gente metida en las rocas, en las peñas, y están viviendo el caos terrible, y no dice que se arrepienten, dice que maldicen a Dios por esos hechos. Entonces, es como que nosotros no hemos hecho nada para merecer esto. ¿Por qué nos está ocurriendo? Ah, es que tú eres culpable. Tú eres culpable. O sea, cuando una persona culpa a alguien, cuando cree que no merece absolutamente nada. Y cuando yo me encuentro frente a ese punto con alguna persona, yo le digo, tú te crees merecedora de algo, pero de lo único que eres merecedor es del infierno. Y si no vas ahí, es por la gracia de Dios. Pero tú y yo merecíamos eso. Nosotros merecemos el infierno y si no estamos ahí por gracia de Dios. Entonces, nosotros vemos esto a menudo, que la gente acusa a alguien porque se cree merecedor. Y algunos no llegan a ese nivel, pero muchos llegan a ese nivel de irse de la iglesia y terminar odiando a Dios abiertamente, ¿no? Y es el plano de que mucha gente, por eso se aparta del Evangelio, mucha gente, porque se cree merecedora. Cuando nosotros no nos creemos merecedores de nada más que merecíamos el infierno y empezamos a reconocer nuestros pecados, es allí donde que nosotros podemos crecer, ir creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor. Muy bien. Número 5, otro pensamiento equivocado es hacer lo correcto, pero con motivos incorrectos. O sea, creer que puedes hacer algo bueno, pero finalmente con una perspectiva incorrecta, ¿no? Bien, entonces a lo largo, hacer lo correcto por las razones equivocadas puede ser tan destructivo como hacer lo malo obstinadamente. Y no parece, ¿no? Pero es peligroso, o sea, es equivalente a hacer lo malo obstinadamente, o sea, hacer lo correcto por razones equivocadas puede ser tan igual como estar pecando obstinadamente, ¿no? Y bueno, hay gente que hace eso, ¿no? Hay gente que tiene una buena intención de hacer algo, pero su perspectiva es totalmente errónea, totalmente errónea. Se da ese caso también, muchos de estos casos también.
mientras toman nota, aprovecho para saludar a algunos de nuestros hermanos que entraron luego. Y aprovecho antes que me olvide de solicitarles a ustedes que estemos orando por nuestros países en Latinoamérica. Creo que estamos en Latinoamérica en general viviendo un caos, ¿verdad? Viviendo un caos en Latinoamérica en general. El Perú no está exento de esto. Y bueno, ahora estamos viendo lo que está pasando en Chile. Y quizás cuando nosotros prendemos la televisión no nos muestra realmente lo que de plano está ocurriendo, pero hace 5 minutos antes que me siente acá para estar con ustedes, conversé con una hermana y me ponía al pendiente de todo lo que realmente está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es terrible. Las consecuencias son terribles y creo que bueno, Dios está cumpliendo obviamente sus propósitos, Él está en control absoluto, pero nos compete a nosotros como hijos de Dios estar orando también por nuestros países, ¿no? Por las situaciones, que la gente conozca a Cristo, que las iglesias podamos levantar no una protesta, sino levantar el Evangelio para predicarles el Evangelio, ¿no? Para llevar el Evangelio, que es lo único que puede transformar la vida de la gente. Así que les pido que estemos orando por Chile. Tenemos una hermana de Chile ahora mismo aquí, que es nuestra hermana Claudia. Y bueno, como iglesia nosotros estuvimos orando por nuestros hermanos de Chile, esperando que el Señor permita que esto ya vaya resolviéndose la brevedad posible, ¿no? Gracias, pastor. Aquí estamos bien en Chile, pero difícil la situación. Yo le agradezco a todos que puedan estar orando. Muchas gracias. Sí, Claudia, claro que sí. Claro que sí, es nuestra misión como creyentes estar siempre orando unos por otros. Muy bien. Otro pensamiento equivocado. Demasiada confianza en el consejero o en uno mismo. No podemos llegar al punto de hacer que la gente dependa de nosotros. No podemos llegar a eso. La gente tiene que depender de Cristo. O sea, no puede ser que las personas, para cada decisión de su vida, tengan que irnos a consultar. ¿No? No puede ser. O sea, nosotros no tenemos la bola mágica ni el talismán para decirle qué va a pasar mañana. No podemos hacer, o sea, pero hay consejeros que sí, no sé si les agrada o no, pero llegan al punto de hacer que las personas dependan de ellos para cada decisión de sus vidas. Y no podemos llegar nosotros a ese punto de que la persona tenga demasiada confianza en el consejero o que tenga demasiada confianza en él mismo. No podemos llegar a ese punto. ¿Sí? Así que veamos, un exceso de confianza puede llevar a expectativas no realistas de un cambio fácil o instantáneo. Y un ejemplo aquí, pastor, sé que usted puede arreglar a nuestro hijo rebelde, ¿no? O sea, el pastor no lo puede arreglar, ¿no? O ahora que se ha memorizado estos 3 versículos bíblicos, sé que nunca mirará pornografía nuevamente. Nada que ver, es un pensamiento equivocado, o sea, nosotros no podemos arreglar a nadie. Pastor, usted ore por él, como que si oramos nosotros, es que va a pasar algo. Eso ocurre muchas veces, ¿no? Que a veces me ha pasado que alguien me dice, pastor, ¿puedo orar por tal persona? Sí, pero me esperas un momento, o si no, hermano, ¿usted puede orar por, no? Hermano, llamo a uno de los hermanos que está ahí, trabajando dentro del liderazgo, hermano, ¿usted puede orar por él? Entonces, no, pastor, usted, yo le espero, usted, o sea, como que si nosotros somos los super ungidos, como que nosotros más Dios nos escucha,
o Dios no escucha a nadie más que los pastores, o sea, eso no, es un pensamiento equivocado. Y es una sobreconfianza sobre muchas veces el consejero, ¿no? Y no puede ocurrir pues lo que ocurría en el siglo XV, en el siglo XIV, ¿no? Donde la Iglesia Católica había hecho una total dependencia de ellos para que la gente entienda la Biblia, por ejemplo, ¿no? Así que no puede haber eso, no puede ocurrir eso, ¿ya? No puede ocurrir eso. Nosotros estamos para ayudarles, aconsejarles, orientarles, pero ellos no pueden depender de nosotros para todos los asuntos, ni para todas las decisiones que tengan que tomar en sus vidas. Podemos ayudarles, pero no puede haber esa dependencia. No puede haber esa dependencia. Ellos deben de depender de Cristo, y nosotros así tenemos que hacerles saber. ¿Preguntas? ¿Comentarios, dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Háganlo ahora. Pastor, buenas noches. Con respecto a lo que usted está comentando, es una realidad. Desafortunadamente hemos observado que hay un problema también en los consejeros. Creo que yo le llamaría un poquito de ego, ¿no? O muchito de ego, porque hemos tenido la experiencia de observar a consejeros, sobre todo una persona que hemos observado que se siente efectivamente como que él es el único que casi puede aconsejar a medio mundo. Y creo que también ese es un problema de una línea muy delgada que nosotros tenemos que observar para no hacer una dependencia de nosotros con respecto a un hermano que quiere recibir, o una hermana en mi caso, recibir consejería. Porque al final también nosotros estamos poniendo a un lado la palabra de Dios y mostrándonos a nosotros, ¿no? Como que yo le voy a dar el consejo adecuado, ¿no? Entre comillas. Entonces creo que también eso sería un tema de que el consejero necesita ser aconsejado, pues para regular su tema quizá de ego o a lo mejor de alguna carencia donde su necesidad lo lleva también a sentirse tan necesario, ¿no? Así yo lo he observado. Te doy toda la razón, hermana. Te doy toda la razón. Y creo que puede ser un factor de ego, ¿no? De orgullo, ¿no? De que me creo que tengo los consejos acertados, que nadie más va a aconsejar como yo, pues eso, ¿no? Pero eso puede llevar a otro punto muchas veces. ¿Qué pasa si eso ocurre y el consejero es relativamente joven o no es joven, pero quizás la hermana, si se trata de una hermana, llega al punto de que se empieza a enamorar del consejero que, empieza a depender de él. Tanto depende de él que quiere pasar mucho tiempo escuchándole. Quizás ya no tenga ningún problema, pero quiere escuchar. Quiere escuchar. Entonces es peligroso. Es peligroso que se tenga una confianza excesiva sobre el pastor. Es peligroso desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Es peligroso aún en temas de que, hasta en temas de herejía, porque ya no confía en la Biblia, confía en el pastor. O sea, desde todo punto de vista, si lo queremos analizar desde cualquier arista, es un peligro, es un peligro. Los pastores, los consejeros, los hermanos que aconsejan, no podemos llegar a ese punto. No podemos llegar a eso. Nosotros o sea, nosotros también necesitamos de Dios. Nosotros también necesitamos escuchar. También necesitamos que nos escuchen. Somos tan igual como cualquier hermano, o sea, somos ovejas también. No hemos dejado de ser ovejas, somos ovejas. Somos ovejas de Cristo, del pastor, del gran pastor, o sea que necesitamos también.
Así que es importante eso, ¿sí? Que es verdad lo que nuestra hermana Claudia también nos dice, ¿no? Y ese es el punto, es que debemos tratar de mantener un equilibrio y no llegar a ese plano, ¿no? Que es muy peligroso. Y creo que este es el último punto, y de ahí vamos a ver cómo es que deben entrar a la página. Deseo de confidencialidad absoluta. O sea, pastor, yo le cuento esto y esto es solamente para usted. Amén, está bien. O sea, tú me puedes contar algo y es para mí, pero ¿qué pasa si un hermano llega a la iglesia y me dice, pastor, yo le voy a contar algo, pero es solamente para usted? Prométame que no lo va a contar. Yo no le puedo prometer que no lo voy a contar, le digo, primero cuéntame. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si me dice, lo que pasa, pastor, es que yo soy un violador? Yo soy un pedófilo, a mí me gustan las niñas. Yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que contarle a todos los hermanos, los líderes de la iglesia. Porque está en riesgo todas las demás niñas de la iglesia. Las niñas de la iglesia están en riesgo. O sea si una pareja esposo llega a contarme su problema, queda en mí. Si una hermana me llega a contar cualquier pecado, o sea, queda en mí. Pero este tipo de pecado debe ir inmediatamente a que los demás líderes de la iglesia lo conozcan y ver qué decisión tomamos con este hermano, ¿no? ¿Cuál es la decisión que tomamos? O sea, yo no puedo prometerle, para que él me cuente, prometerle absoluto silencio cuando de pronto después me dice, pastor, ya me prometió, ahora yo soy un pedófilo. Y usted no puede quebrantar su palabra porque usted me ha dicho que usted va a guardar absoluto silencio sobre eso. O sea, frente a eso no. Entonces, los consejeros no debemos chismear, es verdad. O sea, no podemos ser chismosos. Sin embargo, hay ocasiones en las que se debe decir a otros lo que los aconsejados han hecho. Tal como en situaciones de disciplina eclesiástica, si se trata de una disciplina eclesiástica, debo juntarme con los líderes de la iglesia, o en casos de abuso infantil del cónyuge, ¿no? ¿Qué pasa si este hombre está maltratando a sus hijos y yo le debo guardar el secreto y decir, no, o sea, me lo quedo conmigo, yo debo comentarlo dentro del grupo, o en todo caso, reportarlo a la policía? Ese es lo que debo hacer, porque no puedo permitir que alguien en la iglesia esté maltratando a sus hijos de tal forma. Y yo decir, no, ya yo le prometí al hermano que no voy a contar nada. ¿Y qué pasa si después se entera la policía por otro lado y le dice, ¿quién más sabía? El pastor de mi iglesia. Y el denunciado soy yo, por cómplice. Bien. Ahora sí, no sé si tiene alguna pregunta aquí, si no vamos a ver cómo es este tema de la página para que puedan entrar. No hay ninguna pregunta. Bien, entonces vamos a ver. A ver, lo que ustedes tienen que hacer es, en primer lugar, ojalá recuerden lo que me dijeron, es que tienen que ir, a ver si tengo por acá, no sé si estoy bien. Ustedes están viendo otra pantalla ahora, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes tienen que ir a cetexpo.org. Vamos a esperar que cargue. Ahí le apareció la página, ¿verdad? ¿Sí? Y luego de ahí, si quieren pueden anotar los pasos para que no se olviden, o ver el video de nuevo. Luego se van acá a la pestaña donde dice evaluación. ¿Ven acá? Evaluación, ¿sí?
van ahí a evaluación, hacen un clic ahí, en evaluación, y fíjense acá, no sé si aparece acá, ustedes ven acá que dice hermenéutica 2, consejería, la hermenéutica 1, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ustedes deben entrar aquí, hacer un clic aquí, en consejería bíblica, en la imagen donde dice consejería bíblica, ¿está bien? Yo no voy a entrar ahí para no abrirle el examen, obviamente, ¿está bien? Voy a entrar a hacer un ejemplo acá, en hermenéutica, ¿está bien? ¿Correcto? Entonces yo ingreso a hermenéutica, hago un clic sobre la imagen, en hermenéutica, y a ver, me está pidiendo que me registre, creo, ¿no? Acá me pidió, acá fue de frente. A ver. Giro. A ver, un momento, esperen un momento. Sí, me está enviando directamente. Ya, previo a esto, cuando ustedes le dan, a mí me está mandando directamente porque estoy apareciendo aquí como administrador. Cuando ustedes le dan clic aquí, en evaluación, ¿ya? Cuando ustedes le dan clic en evaluación y le dan en consejería bíblica, ¿correcto? Ya sea que le dan acá, o mejor le dan aquí donde dice, aquí, en la imagen, se le va a abrir una pantalla, y en esa pantalla le va a pedir un usuario y una contraseña, ¿correcto? Un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña, ustedes no la inventan, se la vamos a dar nosotros. Ya están, ya me dijeron que las contraseñas de los usuarios para cada uno ya está. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes van a entrar a dar su examen, ustedes la solicitan en el grupo y se la van a enviar. Le van a enviar su usuario y contraseña. Ustedes colocan su usuario y su contraseña, que es diferente para cada uno de ustedes. ¿Correcto? Una vez que ustedes ingresan su usuario y su contraseña, ¿correcto? Entonces van a aparecer ya aquí. Van a aparecer aquí. Una vez que ustedes ingresan el usuario y la contraseña, van a aparecer acá. Miren. Van a aparecer acá. Y ustedes aquí van a tener todos los exámenes. Son 7. Son 7 exámenes. Cada examen creo que tiene 5 preguntas. ¿Correcto? 5 preguntas. Más o menos de este tipo. Ustedes, por ejemplo, van a empezar por el 1. Hacen un clic aquí en el 1 y se les va a abrir el examen. ¿Correcto? Se les va a abrir el examen. ¿Está bien? Se les va a abrir el examen. Y una vez que se le abre el examen, ustedes les va a aparecer así. Ustedes dan aquí, donde dice Start, o sea, para inicio. Start es inicio, ¿no es cierto? Inicio. Y aquí empiezan ya a responder, ¿ya? Empiezan a responder, por ejemplo, aquí hay una pregunta, ¿cuál de estas alternativas no corresponde a la definición de presuposición? Entonces, ustedes marcan aquí. ¿Está bien? Bueno, este no es consejería, no estoy abriendo otro curso, pero ustedes le van a preguntar lo que hemos estudiado. Ustedes marcan, ¿correcto? Y tienen que tener algo en cuenta. Miren acá. Hay un tiempo para cada examen. O sea, tienes 20 minutos para 5 preguntas. Pero como es para marcar, no se van a llevar ni 20 minutos. Se van a llevar quizás 7 minutos, 5 minutos para cada examen. Entonces, por ejemplo, ustedes marcan, supongamos que yo creo que es ese, y le doy a siguiente, y me va a pasar a la segunda pregunta. Me va a pasar a la segunda pregunta. ¿Está bien?
Está un poco lento. Me va a pasar a la segunda pregunta. Estoy en la pregunta 2 de 4. O sea, aquí en este examen hay 4 preguntas, voy 2. La segunda pregunta es, no es una presuposición equivocada, entonces supongamos marco esto. ¿Ya? Y le doy siguiente. Siguiente. Y voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Correcto? O sea, todavía me quedan 23 minutos para este caso, ¿no? ¿Cuáles son las dos naturalezas de las escrituras? Supongamos, voy a responder este, siguiente. ¿Está bien? Y llego a la última pregunta de este examen. ¿Debemos enfatizar más la naturaleza humana que la divina? A ver, falso. Y pongo ya, aquí coloco completo, que he terminado las 4 preguntas. ¿Correcto? Completo. ¿Sí? Ok. Y ahí terminé ese examen. ¿Correcto? Terminé ese examen. ¿Está bien? Me dice que he respondido 4, de las 4 he hecho 3 correctas y una incorrecta. ¿Está bien? Y paso a la siguiente, puedo pasar al siguiente examen acá abajo, miren. Acá abajo puedo darle next o puedo buscar acá nomás, ¿no? En la lista donde está acá, en la lista del costado, el tercer examen en este caso, ¿no? Y paso al tercer examen, como ustedes gusten. ¿Correcto? Antes tenía esto un sistema que te aparecía cuál era la respuesta correcta. O sea, el alumno respondía una pregunta y luego le aparecía la respuesta correcta. Pero ¿qué pasó? Eso le generó varias complicaciones a los alumnos y decidieron eliminar. Así que, si ustedes tienen alguna duda sobre que si esa pregunta era correcta o no, igual márquenla y después me la preguntan a mí o la ponen en el grupo. Si que tienen alguna duda sobre alguna pregunta que ustedes creen que, aunque no creo, va muy difícil que ocurra, ¿ya? Una vez que ustedes terminan todo, aquí el mismo sistema a nosotros nos arroja un porcentaje de cuánto fue el porcentaje por cada examen y en forma general. Y eso, si al que le gusta, al que quiere, se lo podemos luego enviar. Hacer una captura ahí de la pantalla con todo el porcentaje, todo, y enviárselo para que sepan qué porcentaje obtuvieron en cada pregunta. Aunque aquí sale también, ¿no? Pero de forma global de pronto, ¿no? Aquí sale. ¿Está bien, más o menos claro, o lo vuelvo a hacer? ¿Lo vuelvo a hacer? Ponen cetexpo.org, paso número 1, paso número 2, se van a la pestaña evaluación, ¿correcto? Eligen consejería bíblica, ¿está bien? Consejería bíblica, y luego de allí le va a pedir su contraseña y su usuario. Ustedes colocan la contraseña del usuario y luego lo va a mandar a esta sección de acá. ¿Correcto? Lo va a mandar a esta sección de acá y ahí ustedes empiezan a hacer el desarrollo de cada examen, ¿no? Van, por ejemplo, el examen número 3, en este caso yo me tocaría el número 3. Me voy al número 3 y aquí le doy, ¿qué cosa? Start o inicio, ¿no? Inicio. ¿Está bien? Me dice que tengo una duración de 25 minutos para resolver 4 preguntas. ¿Está bien? Y empiezo con la primera. Y acá lo que hago, ¿qué cosa aquí es? Si yo quiero marcar esa pregunta, ojo, no le den completo. Completo, si ustedes le dan completo a la primera pregunta, se acabó. Para el sistema se acabó. Para el sistema se acabó el examen. Ustedes tienen que darle siguiente, porque son 4 preguntas. ¿Está bien? Son 4 preguntas. Pasan a la siguiente pregunta, y en la siguiente pregunta, de nuevo, responden siguiente. ¿Está bien? Siguiente. Y acá de nuevo, marcan lo que creen ustedes que es correcto. En la tercera pregunta, siguiente.
y acá marcan, y aquí ya está en la 4, en la última. Aquí sí ya completo. Aquí se acabó. ¿Está bien? Y ahí le dices si ya acabó, si está seguro, ok. Se acabó. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo ustedes quieren revisar en qué se equivocaron o qué, ¿no? De pronto mirar algo de lo que respondieron, le dan acá donde dice review. Le dan ahí, pueden darle ahí, y ahí pueden de nuevo seguir, ¿no? Hacer el paneo de lo que hicieron, ¿no? Esta fue la primera pregunta, acá está la número 2, esa fue la segunda pregunta, pero ya no pueden corregir, ¿ah? Solamente para que vean si es que de pronto con sus notas, ¿no? Uy, me equivoqué en esta, ¿no? Miran, de pronto sus notas, sus láminas, lo que apuntaron, solo para eso. ¿Está bien? Igual, si ya yo di el examen número 2 y quiero ver de pronto en qué me equivoqué, puedo venir acá y mirar, a ver, número 2, ya la rendí, pero lo puedo mirar. Puedo mirar de pronto en qué, de pronto me equivoqué en algo, no sé si me aparece aquí, creo que ya no. Creo que solamente es en el momento. Yo casi no domino mucho, estoy haciendo mi esfuerzo por explicarle, ¿no? Pero creo que es cuando se termina nomás. Cuando se termina el examen, ahí pueden retroceder un poquito y mirar lo que hicieron. ¿Alguna pregunta? ¿Están claros? ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? No está difícil, está fácil. Sí, pastor. ¿A partir de Entendido, cuándo pastor. podemos responder? A partir de mañana. Y no se van a llevar mucho, ¿Y hasta cuándo? miren, no se van a llevar mucho porque son 7 exámenes y tiene 5 preguntas, o sea, 35 preguntas solo para marcar, o sea que yo creo que no se van a llevar mucho. Lo que sí les recomiendo es que tengan a la mano si es que quieren mirar algún apunte, algo que apuntaron. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, ¿ya? Creo que tiene 20 minutos, creo. O sea, es suficiente para responder 5 preguntas de cada examen. 20 minutos por cada examen, no por todo. 20 minutos por cada examen. Cada examen de 5 preguntas, o sea, un promedio de 4 minutos por pregunta, más o menos. Pastor, Lo pueden hacer a partir de mañana. Si lo van a hacer, el día que lo van a hacer, piden su contraseña y su usuario. El día que lo van a hacer. Y ahí se lo van a dar y ustedes lo pueden hacer. A ver, mañana estamos, a partir de mañana hasta, mañana que estamos, 22. miércoles, ¿no? Miércoles, sí. Sí, yo creo que hasta lunes, ¿no? Pueden entrar en cualquier día de la semana. Disculpe, si uno empieza el examen, ¿tiene que hacer todos los exámenes o se pueden ir dejando para otros días? Buena pregunta, buena pregunta. Puedes hacer, si empiezas el examen 1, termina el examen 1 y después puedes volver por el examen 2. Ok, gracias. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para realizar los exámenes? O sea, a partir de mañana y ¿hasta cuándo? Hasta el domingo está bien. Hasta el domingo. Gracias. Hermano Frank, ¿algo querías preguntar? no, pastor, era lo mismo que la hermana preguntó anteriormente. Gracias. Sí, pero yo creo que cuando empieza van a querer terminarlo, porque no le va a llevar mucho tiempo. Pero si no, si tienen algo que hacer y quieren, terminan un examen, lo dejan y pasan al siguiente, ¿no? Pueden pasar al siguiente examen. Cierran nomás todo y salen. Me parece que aquí en la parte derecha, a ver, en la parte derecha acá, voy a tratar de ingresar ahora, me parece, no estoy muy seguro, ¿no? Un momentito, ¿verdad? Creo que así es, para explicarles. A ver. Como ustedes van a tener un usuario y una contraseña, me parece que ustedes van a tener esto, ¿eh? Creo que, a ver.
Creo que ustedes van a tener esto, si no me equivoco. Para que cierren, porque de pronto me van a decir, pastor, ¿y cómo cierro? A ustedes me parece, ven acá el nombre, ¿sí? Aquí, ¿sí? Sí. A Sí, ustedes pastor. también, les va a aparecer, parece ahí sus nombres, ¿ya? Y ustedes lo que hacen es, cuando van a cerrar, ponen aquí su puntero y acá dice cerrar sesión. Y si no le aparece así, cierran, hermano, la X ahí, se acabó y queda grabado. No tienen que grabar nada porque ustedes están dando completo a cada examen. A cada examen terminado le están dando completo al final de la última pregunta y se graba automáticamente. ¿Ya? Okay. Si tuviesen alguna dificultad, algún problema, ustedes escriben en el grupo para que el hermano, si tienen alguna dificultad, le genere otro ingreso y puedan volver a ingresar. O sea, él puede generar otra contraseña y otro usuario para que puedan volver a ingresar. Porque aquí ya ustedes están registrados como suscriptos, o sea, están suscriptos a la página para que ustedes puedan usar. O sea, solamente ustedes pueden ingresar cada uno con su misma con su contraseña. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Todo comprendido, pastor. Muy bien. Bueno, entonces vamos a orar para darle gracias al Señor. ¿Oramos? Ahora. Dios bueno y soberano, te damos gracias, Padre, por esta lección. Bendecimos tu nombre, tú eres un Dios bueno, maravilloso, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Y estamos deseosos aquí de seguir aprendiendo y conociendo más acerca de tu Hijo Jesucristo, conociendo más acerca de cada una, Señor, de estas áreas en la cual hace falta, Señor, hombres y mujeres que conozcan tu palabra, que estén firmes en tu palabra para poder ayudar, Señora. ¿Cuántas personas necesitan de ti? Padre, te damos gracias y aprovechamos también para orar por Chile. Señor, oramos por nuestros hermanos allá, por la iglesia. Señor, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, obrando en el corazón de estos manifestantes que están destruyendo, que seas tú, Señor, el que obre de tal manera que, Señor, ellos puedan comprender que lo que necesitan, Señor, no son leyes humanas, que lo que necesitan es comprender y entender tu palabra y que la iglesia se levante para que la iglesia pueda llevar tu palabra. Señor, que la iglesia pueda levantar la bandera del evangelio y predicar y anunciar tu verdad, que es lo que necesitan los seres humanos. Señor, obra tú en medio de estas manifestaciones. Sabemos que tú tienes el control y el dominio total de todas las cosas. Y en eso descansamos, en eso confiamos día a día. Bendecimos tu nombre, Dios bueno, y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Bien, hermanos. No sé si, espero haberles explicado bien. Amén. Listo. Y Muchas gracias, pastor. si tienen cualquier duda, lo comunican nomás en el grupo. ¿Ya? Bien, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Saludos para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones.